Un director ejecutivo siguió a su empleada a casa después de que ella le pidiera comida sobrante. Lo que vio esa noche lo cambió todo. Michael Reynolds había leído miles de solicitudes de empleados a lo largo de los años. La mayoría eran ajustes de horario rutinarios, aclaraciones de nómina, solicitudes de tiempo libre, pero esta noche, mientras estaba sentado en su tranquila oficina, mucho después de que el último miembro de la junta se hubiera ido, una solicitud le llamó la atención. No era una queja, ni siquiera una exigencia, era simple, casi dos simples. ¿Sería posible llevarse a casa las comidas sobrantes después de mi turno? Michael frunció el ceño. El nombre adjunto a la solicitud era Sophia Carter, una cocinera de línea. Había estado en la empresa durante poco más de un año. Sin quejas, sin ausencias, siempre registraba la entrada a tiempo, siempre registraba la salida última. Pero algo sobre este mensaje le sentó diferente. Con la mayoría de los empleados no solicitaban formalmente las sobras de comida si querían más. Generalmente se lo pedían a un gerente en persona o cogían algo discretamente. ¿Por qué sintió la necesidad de preguntar oficialmente por escrito? Michael no era del tipo que se pone sentimental por las preocupaciones de los empleados. Después de todo era un director ejecutivo, su trabajo era mantener la empresa en funcionamiento, no involucrarse en asuntos personales, pero esto se le quedó grabado. Escribió su nombre en el sistema. Abriendo su perfil, 24 años, sin cónyuge, sin contactos de emergencia listados, eso era extraño. Se reclinó en su silla. Tal vez ella era simplemente frugal. Tal vez no quería gastar dinero en comida si no era necesario. Muchos empleados luchaban incluso en una empresa bien paga como la suya. Pero había algo en la forma en que lo expresó que hacía parecer que no solo estaba tratando de ahorrar dinero, necesitaba esa comida y, por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió un tirón de curiosidad que no podía evitar. Miró las 10:47 de la noche. El turno de Sophia terminó a las 11 de la noche. Sin pensarlo agarró su abrigo, apagó su computadora portátil y se dirigió hacia la salida trasera del edificio. No estaba seguro de lo que estaba buscando en realidad, no, pero sabía una cosa: esta noche iba a descubrir. Michael no tenía idea de que lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo. Michael salió al aire fresco de la noche, ajustándose el cuello de su abrigo. El estacionamiento estaba casi vacío. Ahora, excepto por algunos trabajadores nocturnos que terminaban sus turnos al otro lado del estacionamiento. Por la puerta trasera de la cocina vio a Sophia. Estaba limpiando el último de los mostradores, su cabello castaño oscuro recogido en una coleta suelta, mechones pegados a su frente por las largas horas bajo el calor de las parrillas. Se movió rápida y metódicamente, como alguien que había hecho esto miles de veces antes. Un gerente pasó entregándole una bolsa de papel marrón. Ella le agradeció con un pequeño asentimiento y se la metió debajo del brazo. Esa debe haber sido la comida que pidió. Michael la observó mientras desataba su delantal, lo doblaba cuidadosamente y agarraba su mochila gastada de un gancho. Luego, sin dudarlo, salió a la noche dirigiéndose hacia la parada de autobús al final de la calle. Michael dudó. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. Pero parado allí, viendo a uno de sus empleados irse después de un agotador turno doble, se sintió extraño, desconectado. Había pasado años en la cima, autos privados, vuelos de primera clase, salas ejecutivas. La idea de tomar el autobús después de trabajar 16 horas de pie, nunca lo había experimentado, y ese pensamiento solo fue suficiente para impulsarlo hacia adelante. Michael se subió a su sedán negro, pero no encendió el motor de inmediato. Esperó. Sophia se quedó bajo la luz parpadeante de la calle, con los brazos cruzados, cambiando de un pie a otro. El autobús llegó tarde. Finalmente, los faros aparecieron en la distancia y ella subió al autobús apenas mirando hacia arriba. Michael lo siguió con cuidado para mantener su distancia. No sabía exactamente por qué estaba haciendo esto, solo que algo en su interior le decía que tenía que hacerlo. El viaje en autobús fue largo, más largo de lo que Michael anticipó en cada parada. Esperaba que ella se bajara, pero no lo hizo. Cuanto más avanzaban, más desconocidas se volvían las calles. Las luces de la calle se volvían más vacías. Los escaparates se convirtieron en edificios tapiados. El horizonte de la ciudad desapareció en el espejo retrovisor, reemplazado por casas deterioradas, cercas de alambre y lotes olvidados.
Michael miró la hora a las 12:22 de la mañana. Después de casi una hora Sofía finalmente tiró del cordón amarillo que indicaba su parada. Michael mantuvo su distancia estacionando en el otro extremo de la calle. Ella caminó con un propósito sin disminuir la velocidad, sin mirar alrededor. No era un mal vecindario, pero tampoco era el tipo de lugar en el que quisieras estar solo por la noche. Luego dobló una esquina y desapareció detrás de una fila de autos estacionados. Michael exhaló bruscamente agarrando el volante. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Avanzó lentamente con cuidado de no hacer ningún movimiento repentino que pudiera llamar la atención. Luego lo vio. No era un departamento, ni siquiera una casa pequeña, un remolque. Sofía se acercó a la puerta balanceando la bolsa de papel en una mano. Mientras la abría con cuidado, adentro una luz tenue parpadeó proyectando sombras contra las delgadas cortinas. Michael se sentó en un silencio aturdido. Esto no era lo que esperaba en absoluto, pero lo que vio a continuación le revolvió el estómago. Michael estacionó a poca distancia, lo suficiente para observar sin ser visto su latido del corazón. Era constante, pero sus manos se sentían inusualmente apretadas contra el volante. ¿Por qué vivía allí? Sofía había trabajado para su empresa por más de un año. Él no sabía su salario de memoria, pero no era el salario mínimo. Ella no era una adolescente que trabajaba a tiempo parcial. Ella era tiempo completo, trabajando turnos dobles. Eso debería haber sido suficiente para permitirse al menos un pequeño apartamento, ¿no? Pero aquí estaba ella entrando en un remolque que parecía apenas sostenido, el tipo de lugar en el que la gente vivía cuando no tenía otras opciones. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante mirando dentro. El débil resplandor de una sola luz del techo reveló un interior estrecho y desordenado. Las paredes estaban manchadas, la alfombra delgada y desgastada. No había decoraciones, ningún signo de lujo, solo supervivencia. Entonces movimiento. Tres pequeñas figuras emergieron de las sombras. Niños. Sofía apenas tuvo tiempo de dejar la bolsa antes de que se abalanzaran sus brazos envolviéndola alrededor de su cintura. Ella rió suavemente, su agotamiento momentáneamente reemplazado por algo más cálido. Michael tragó saliva. No eran sus hijos, eran demasiado jóvenes para eso. Hermanos, tal vez. Entonces una mujer mayor, frágil y de movimientos lentos, apareció a la vista. Su cabello estaba veteado de gris, sus hombros encorvados. Una abuela. Sofía la ayudó suavemente a sentarse en una silla, hablando en voz baja, su mano descansando brevemente sobre el hombro de la mujer antes de volver al periódico. Bolsa en el mostrador. Michael la observó mientras ella desempacaba con cuidado la comida, dividiéndola en 4 platos. No en 5. Los niños empezaron a comer primero, comiendo rápido como si estuvieran acostumbrados a que las comidas fueran pequeñas e inciertas. La abuela comió más despacio, sus manos temblorosas mientras se llevaba el tenedor a los labios. Sofía se sentó pero no tocó su plato. La mandíbula de Michael se tensó. Ella no estaba comiendo, estaba fingiendo cortar la comida en trozos más pequeños, moviéndola con su tenedor, sonriendo y asintiendo cuando los niños hablaban, pero nunca probando un bocado. Estaba renunciando a su propia comida para asegurarse de que tuvieran suficiente. El pecho de Michael se apretó. Había venido aquí esperando que no estaba seguro, tal vez solo para confirmar que necesitaba la comida, tal vez para satisfacer alguna vaga curiosidad, pero esto era un sacrificio y le revolvió el estómago de una manera para la que no estaba preparado. Pensó en su propia cena esa noche, un filete perfectamente presentado en un restaurante de lujo, una factura que costó más de lo que Sofía probablemente ganó en 2 días. Ni siquiera la había terminado y sin embargo aquí estaba sentada en un remolque después de trabajar un turno de 16 horas fingiendo comer para que su familia no se preocupara por ella. Michael exhaló lentamente mirando la escena frente a él. Este no era solo un empleado luchando por llegar a fin de mes, este era un sistema roto y él era parte de él, pero lo que no sabía era que la historia de Sofía era incluso peor de lo que parecía. Michael se sentó en silencio agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El zumbido silencioso de la calle a su alrededor se sentía distante, casi silenciado por el peso de lo que estaba presenciando. Sofía sonrió mientras escuchaba a los niños hablar entre bocados, sus ojos cansados, suaves, con afecto. Parecía feliz, o al menos estaba tratando de serlo, pero Michael podía ver la verdad en la forma en que se frotaba las sienes cuando nadie la miraba, la forma en que sus hombros se hundían cuando pensaba que nadie le prestaba atención. Entonces el hijo mayor, un niño de tal vez 10 u 11 años, dijo algo que hizo que el pecho de Michael se apretara aún más. ¿Comiste en el trabajo hoy?
Michael observó la reacción de Sofía cuidadosamente por una fracción de segundo, solo una fracción de momento. Su rostro cambió no mucho, solo el más mínimo destello de vacilación antes de que forzara esa misma sonrisa cansada y mintiera. Sí. Comí algo antes. El chico la miró sin estar convencido, pero no insistió. Solo asintió lentamente y volvió a su comida. Michael se sintió enfermo. No solo se saltaba la cena esa noche, era un patrón. Probablemente había estado haciendo esto durante semanas, tal vez meses, y aún así se levantaba todas las mañanas, iba a trabajar, se quedaba hasta tarde y volvía a casa con lo suficiente para asegurarse de que su familia no pasara hambre, incluso si eso significaba que ella sí. Michael se reclinó en su asiento exhalando bruscamente. Esto no era solo injusto, era inaceptable y la peor parte, ni siquiera la había notado. Dentro del remolque, Sofía finalmente se puso de pie. Recogiendo los platos vacíos, los niños dejaron escapar bostezos cansados, estirándose mientras se dirigían hacia una pequeña sección separada en la parte de atrás. La abuela se movió más despacio, arrastrando los pies hacia lo que parecía un sillón reclinable en lugar de una cama. Michael entrecerró los ojos. Eso no podía ser correcto. El remolque era pequeño, demasiado pequeño, no había espacio adicional, no había un segundo dormitorio. Hizo un conteo rápido en su cabeza. 4 personas, una habitación, entonces lo vio, un colchón delgado, apenas más que un cojín, metido en la esquina cerca de la cocina. Una sola manta cuidadosamente doblada en el borde. Michael tragó saliva con fuerza. Esa era la cama de Sofía, no un dormitorio, ni siquiera un sofá, solo un colchón delgado en el suelo después de trabajar turnos dobles, después de estar de pie durante horas frente a una parrilla caliente, después de pasar todo el día sirviendo comidas a extraños. Aquí es donde ella recostaba la cabeza por la noche. Michael había visto suficiente. Dirigía un negocio que se enorgullecía de estar orientado a la familia. Se sentaba en reuniones donde los ejecutivos hablaban sobre la satisfacción de los empleados y los salarios justos. Y sin embargo, aquí estaba una de sus empleadas más trabajadoras, sin hogar, muriendo de hambre, sacrificando todo por su familia, mientras él estaba sentado en una oficina tan grande que tenía su propia máquina de espresso y sillas de cuero que valían más que todo este tráiler. Pensó en las bonificaciones de los beneficios de la empresa, retiro, cenas corporativas, la comida desperdiciada que se tira al final de cada turno, comida que podría haber alimentado a personas como Sofía. Michael cerró los ojos por un segundo, respirando a través de la ira que crecía en su pecho. Esto no estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo supo que simplemente sentirse mal por eso no era suficiente. Michael tenía que hacer algo y tenía que hacerlo ahora. Michael no fue a casa esa noche, no pudo. En cambio, se sentó en su auto mirando fijamente en el tráiler. Mucho después de que las luces del interior se apagaran, su mente corría como si no hubiera pensado en eso. ¿Cuántos otros empleados eran como Sofía, luchando en silencio por presentarse a trabajar con sonrisas mientras sus estómagos estaban vacíos? Pensó en el presupuesto corporativo, los salarios de sus ejecutivos, los miles de dólares gastados en campañas de marketing cada mes, y luego pensó en el colchón de Sofía en el suelo. Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Este no era un fracaso personal, este era un fracaso de la empresa, y él estaba en la cima durante años. Se había dicho a sí mismo que sus empleados estaban bien cuidados, había leído informes, estructuras de nómina aprobadas, políticas firmadas, pero nunca había mirado realmente. Esta noche había mirado y ahora no podía ignorarlo. Michael cogió su teléfono y se desplazó por sus contactos. No dudó antes de pulsar llamar. Sonó 2 veces antes de que una voz aturdida suya, con malos tratos, simplemente porque nadie había estado mirando o se había preocupado lo suficiente como para intervenir. Cuando Ilaiche se sentó junto a su madre, ella se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Has construido algo hermoso aquí, Ilaiche dijo suavemente, pero recuerda que un lugar como este no se trata solo de comida o ambiente, se trata de cómo se siente la gente cuando cruza esas puertas. Lo sé, mamá. Ilaiche respondió, su voz teñida de arrepentimiento. Te decepcioné esta noche, ella negó con la cabeza. No lo hiciste, les diste a todos aquí la oportunidad de ver la verdad, y la manejaste con integridad. Eso es lo que importa. A su alrededor el personal parecía más atento, el servicio más considerado. No se trataba solo de evitar otro incidente, se trataba de la lección tácita que las acciones de Ilaiche les habían enseñado a todos. El respeto y la amabilidad no eran opcionales, eran la base de todo. Cuando la señora Hoyoway terminó su comida, miró a su alrededor. Habitación Su
Mirada se posó brevemente en Dana, quien le dio una pequeña sonrisa de disculpa. No había amargura en su expresión, solo una tranquila satisfacción de que el momento había dejado una impresión, pero para Ilaiche la lección no era solo para todo el personal, era un recordatorio para él también. El liderazgo no se trataba solo de administrar las operaciones, se trataba de defender los valores que hacían de su restaurante un lugar que valía la pena visitar. Mientras la noche llegaba a su fin, la señora Hoyowai se preparó para dejar su comportamiento tranquilo sin cambios y Ilaiche la acompañó hasta la puerta sosteniéndola abierta mientras salía al aire fresco de la tarde. Por un momento se quedaron allí juntos, el resplandor de las ventanas del restaurante iluminando sus rostros. «Lo hiciste bien, hijo», dijo su voz con una calidez que suavizó la tensión del día. Ilaiche sonrió levemente. «Todavía deseo que no hubiera sucedido en absoluto». Puso una mano en su brazo. «Lo que importa es cómo respondiste. Les diste a todos allí algo en que pensar, algo que llevarán consigo. Ese es el verdadero cambio». Él asintió observándola mientras se dirigía al auto que esperaba en la acera. Antes de entrar se dio la vuelta y le ofreció una última sonrisa. Dentro del restaurante el personal trabajaba en silencio para cerrar el incidente anterior aún fresco en sus mentes. Dana reunió al equipo para una breve reunión. Su tono serio pero constructivo. «Lo que sucedió esta noche es una llamada de atención. Comenzó no solo sobre cómo tratamos a nuestros invitados, sino sobre la cultura que estamos creando aquí. Cada persona que cruza esas puertas merece respeto sin excepciones». El personal asintió. Sus expresiones solemnes. La ausencia de Todd era palpable. Un recordatorio de lo que sucede cuando el prejuicio reemplaza al profesionalismo. Cuando Ilaiche regresó al interior, miró alrededor del comedor vacío. Los eventos de la noche lo pesaron, pero también reafirmaron su compromiso de hacer de Berton Bistro algo más que un restaurante. Tenía que ser un lugar donde se sirviera dignidad y amabilidad junto con las mejores comidas para los invitados que lo habían presenciado toda la noche. Permanecería en sus mentes. Habían venido para una cena elegante, pero se fueron con una historia. Una historia que les recordó el poder del respeto. La importancia de ponerse de pie y la fuerza silenciosa de quienes se niegan a dejar que la injusticia los defina. Y para ti, que miras, pregúntate qué habrías hecho en ese momento. ¿Habrías hablado? ¿Te habrías quedado quieto y lo habrías dejado? Suceden estos momentos que no siempre son obvios, pero están en todas partes. Que la historia de esta noche sea un recordatorio para elegir la dignidad y la empatía cada vez. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y compartir. Es a través de estas conversaciones que crecemos juntos.